Sí, sirve solo decía para sacar una buena reflexión de esto. Para seguir. Ya reflexionaste. Ya reflexionaste. Va a dejar la carrera. Y deja la carrera. Voy a dejar Ya chicos, miren, entonces lo que vamos a ver hoy día, aparte de la presión arterial. Entonces, ustedes ven que este es un tensiómetro, que ustedes ven que es un tensiómetro no de mercurio, porque el de mercurio tiene la canaleta de mercurio. ¿De qué es? De aire. Sí, de presión, ¿no? Entonces, si ustedes sacan el otro tensiómetro acá, ustedes han llevado el CIPA. Algunos. Bueno, algunos han llevado el CIPA. Ya. Ahí para que lo vayan tocando. Un blazer. Claro, entonces un bladder. Entonces lo que tiene acá es como una vejiga o como lo que se llama bladder en inglés. Y si se ven, tiene acá una parte que no tiene nada. Y una parte que sí tiene la zona que se infla, que es como la cámara de la llanta antigua. Entonces acá se infla. Y eso es lo que justamente va a hacer la presión para continuar. Entonces, si ustedes ven acá en el tensiómetro, ustedes van a ver que hay un montón de figuritas. Ese montón de figuritas les va a decir en qué paciente es este tensiómetro sirve. Entonces lo que por ejemplo dice acá, no sé si ustedes leen acá, dice 24 a 32 centímetros. O sea, teóricamente ustedes antes de tomar la presión deberían medir el perímetro braquial y ver si efectivamente tiene. Por ejemplo, mi brazo es un poco más grueso que el brazo de ustedes, por ejemplo. Pero por ejemplo, si ustedes le ponen a un niño, es mucho más delgadito. Si le ponen a una persona que hace pesas, probablemente es un brazote. Entonces, dependiendo del brazo que ustedes tengan, eso. Y obviamente estos tensiómetros también se pueden poner en la pierna. No sé si ustedes ven acá. Pero también va a depender de la circunferencia de la pierna. Si es muy ancha, quizás el tensiómetro está así, ¿no? O sea, así no sirve. Entonces, por general, lo que debe hacerse es que el bladder debería cubrir casi toda a menos 3/4 de la superficie de la superficie que ustedes van a obtener. Si es en caso del brazo, debe cubrir 3/4. Entonces, por eso, por lo general, ustedes miden el perímetro y ustedes, según esta distancia, lo colocan. Si ustedes ven, el sistema tiene varias partes. Tiene el bladder, que es la zona donde se va a inflar. Tiene dos tubitos. Este es donde se va a medir. Y esto por ustedes donde van a inflar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la práctica? Entonces, es sumamente sencillo. A la actualidad, ¿alguien de su familia es hipertenso? ¿Tienen familiares hipertensos? ¿Cómo se mide la presión? Claro, pero hay tensiómetros como de mano, ¿no? Que son digitales. Sí, sí. Los de muñeca o incluso tensiómetros de brazo, que son totalmente digitales. Se inflan solitos, ni siquiera se necesita la bombilla, sino se inflan solitos y toman la presión. Eso tiene una certeza bien alta también, ¿no? Entonces no necesitan ya, cada vez con el tiempo esto casi no se usa. Incluso en las unidades, por ejemplo en las UCIs, ustedes tienen el monitor. O sea, tienen el tensiómetro, lo colocan al paciente y salen al monitor, la presión. O sea, no es que la enfermera va y está. No. O sea, eso era antiguamente, ¿no? Ahora en los pisos de precisión sí hay eso, ¿no? O sea, va la enfermera con su tensiómetro, toma la presión y eso. Pero ahorita es mucho más sencillo con los tensiómetros digitales, ¿no? Esa es una forma no invasiva de tomar la presión. Porque sencillamente es encima y no invaden al paciente. Pero hay formas invasivas. Ustedes han visto las vías, como una granola, ¿ya? Igual, hay líneas especiales para la arteria. Ustedes colocan en la arteria un catéter dentro y lo mandan a un monitor. Y eso les da la señal. O sea, les mide la presión exacta. Esa es la forma más exacta de medir la presión. Pero por eso es importante. ¿Sí? Entonces se puede medir de manera invasiva, de manera no invasiva. Esa es una manera no invasiva que es lo común y silvestre. Pueden tráete plumones y por favorcito. Mídele. ¿Cómo llama a Leonardo? Estamos conectados. No hay electricidad en mi casa. Es de la mesa. ¿Qué fue ahí? Tan pobres, ¿no? San Marquinos. Ahorita no tienen la particular de la sangre. ¿Qué hablas? Esta es su campanita. Escucha corazón.
Pero has limpiado su esto. Hola. Muy bien, y ahí terminamos. Entonces. Muy buena. Entonces, ustedes van a tener dos presiones. Estoy medio corchudo, ¿sabes? Van a tener dos presiones. Una presión, por ejemplo, cuando le dicen 120, 60, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Hay Presión dos diastólica y presiones. sistólica. Ya, perfecto. Una presión sistólica, que sería 120, y una presión diastólica de 60. ¿Qué es la presión sistólica? La sangre que se eyecta. No. O sea, ¿qué es? ¿Qué cosa? La presión sistólica, ¿qué es? Mira, es la presión de la sangre sobre los vasos. Sobre la Ya por aorta, ahí, sobre la aorta. ya. ¿Ya qué es? ¿Otra definición? Fuerza que ejerce la sangre al momento de que sale del corazón. De los Fuerza ventrículos, sobre la fuerza de los ventrículos hacia ¿Pero de qué ventrículo? del ventrículo que está para aquí, izquierdo. El izquierdo, el izquierdo. Ya. Recuerden que nosotros tenemos dos circulaciones. La izquierda y la derecha. La izquierda que es la sistémica y la derecha que es la pulmonar. La pulmonar es la de baja resistencia y baja presión. Y la sistémica es la de alta presión y alta resistencia. Entonces, cuando hablamos de esas presiones arteriales, son las presiones sistémicas. Es la que va todo el cuerpo, o sea, sale del izquierdo. Entonces, del ventrículo izquierdo. Entonces, su compañero decía que es justamente la fuerza, porque eso termina siendo una fuerza que ejerce justamente esta cámara que es el ventrículo al sacar la sangre por la aorta. Esa va a ser la presión sistólica. Esa fuerza contraria que hace el corazón al salir. Si por ejemplo ustedes se chocan, se desangran por ejemplo, y cae su presión, eso es lo que va a empezar a caer, porque su corazón no va a contraer bien. Entonces, esa es la primera, esa es la Tengo una pregunta. Cuando ocurre eso, digamos que tu presión sistólica disminuye. Porque la presión sistólica también se mide cuando se abren las válvulas para que la sangre del ventrículo salga hacia la aorta. Claro, lo que pasa es que Pero se cuando- tiene que superar una cierta presión. Si no se supera esa presión, nunca se abre la válvula. Sí, claro. Lo que pasa es de que hay varias fases. O sea, ustedes cuando han visto la parte del ciclo cardíaco, Ya. hay varias fases. Hay una fase de contracción Y su volumétrico. y su volumétrica que es que hace, que está contrayendo. Se contrae con el mismo volumen. Exacto, y no se mueve. Y ahí es donde se va elevando la presión. Sí. Una vez que alcanza la presión, abre las válvulas y eyecta. Ahí es la presión sistólica. Pero si es que, o sea, hay una cierta presión que se tiene que alcanzar para que se abran esas válvulas. Y si es que no se abren, el corazón deja de latir. No, es que si no se abre, la fuerza con la que se contrae no se puede contraer. Porque no la vas a abrir. O sea, no es que se contrae un poquito. O sea, cuando su corazón está en falla, lo que hace es como. Si normalmente hace como esto, cuando su corazón está en falla es esto. Ya. Y recuerda que las válvulas no solamente se abren por presión, sino también se abren por despolarización. O sea, acá en el corazón, ¿recuerdan que hace el nódulo sinusal? Sí. ¿Va? El nódulo auriculoventricular y de ahí la Sí. Entonces, esta despolarización también hace de que tu válvula se abra, porque es parte del ciclo. No es que el corazón se pare y eso, que puede pasar, o sea, si no tiene suficiente fuerza para contraerse, el corazón en algún momento se va a parar porque no tiene fuerza. Y cuando se para para perder. Claro, porque puede, digamos que se contrae, intenta contraerse, pero si no hay mucho volumen, no va a aumentar la presión. Claro, que puede pasar. Pero si hace eso, es como un jarro vacío, ¿no? Si un jarro vacío se contrae, ¿a dónde va a ir? No puede ir en muchos lados. O sea, el pulmón se puede romper. Pero esa presión es la sistólica. Entonces, si ustedes ven la línea, van a tener una presión sistólica, una presión diastólica y una presión arterial media. ¿Y cómo es la presión arterial media? Sistólica más 2 veces diastólica. Media es igual a presión Sistólica más más 2 2 veces. veces la presión diastólica entre 3. Ya, ¿cuánto sale la media? 60. No. 80. 100, 100. A ver, 60, 120.
240. No, está bien. Nunca puede ser igual que la diastólica y siempre tiene que ser mayor o menor que la diastólica y mayor que la diastólica. Por definición. Porque usa las dos. Y entonces la diastólica, la media es esta. Y ustedes han visto esa parte. ¿Por qué creen que la onda es así? Eso lo saben explicó en clase. Antes en clase, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Entre A ver, comillas. eso es. La primera ocurre cuando se libera la primera. Cuando se abre la primera La primera es la válvula. contracción. Ajá. Y se abren las válvulas. Sale la válvula. Y sale la presión. La presión. Y Eso comienza a bajar porque la presión se comienza a igualar con la el aorta, ventrículo. con el ventrículo, y va disminuyendo y luego Y hay como un piquito. ¿Y este piquito? ya está ahí. No, o sea, sí, o sea, sí lo había ¿Ese leído. piquito por qué es? Se cierran las válvulas. Porque cuando se igualan las presiones, lo que va a hacer es se van a cerrar las válvulas. Entonces, ¿de ahí qué pasa? Un sonido. ¿Dónde está la sangre? En la- En las arterias. Esa es la arteria, perfecto. ¿Cómo es la aorta? La aorta, recuerden que es un tejido contráctil. O sea, no es Ah, como ya, eso. y quiere regresar. Y por eso ocurre. Ah, sí, sí, Entonces ya. se cierra la válvula. O sea, imagínense que es como cuando ustedes tienen una botella de agua y sale a chorro. Sale, el ventrículo sale. Entonces sale, se cierra la válvula. ¿Y qué va a pasar si tienes una. Como que va a hay una regresar un cierta- poco? un poquito quisiera Eso regresar. también va a ayudar a que a cerrar las válvulas también, en parte. Pero al ser la aorta, un tejido contráctil elástico, se va a formar como algo así. Se va a distender. Y al distenderse, lo que va a causar es una nueva contracción. ¿Qué pasa ustedes cuando distienden un elástico? O una liga. Lo sueltan y ¿qué pasa? Regresa a su cuerpo, a su forma de original. Eso se llama elastanza. El regresar. Entonces, todos los tejidos elásticos tienen esa propiedad. ¿Cómo se llama? Dijo? Elastanza se llama. Elastanza. Esa propiedad de regresar a su forma natural. Entonces, esto va a pasar otra vez. Entonces, a través del regresar, va a formar una nueva contracción que se ve en el interior. Esto es lo que se ve, cómo se ve la presión en una línea arterial. O sea, básicamente. ¿Sí? La presión media, y luego cae la presión, cuando ya se cierran las válvulas, y va a quedar la presión diastólica. Porque no es que el vaso se queda sin nada de sangre. El vaso se queda con cierta cantidad de sangre y va a ser justamente cierta presión. Esa presión va a ser esa diastólica. ¿Sí? Entonces, esta es la explicación porque tienen dos presiones. Y esto se da en cada ciclo cardíaco. Cada vez que se contrae el corazón va a ocurrir. Cuando medimos la presión sistólica y diastólica con el tensiómetro, la presión diastólica. No, la presión sistólica es el primer sonido. El primer ruido del cuerpo. Ajá, el primer ruido de Korokov. Pero la presión diastólica es como creo que el tercero o el cuarto, creo que es. Es el último. Es el último que escuchas. Ya no dejas de. Pero. ¿Y en Lo qué que pasa momento? es que pasas. Es el donde ocurre El primer ruido es la presión más alta. Porque, ¿qué haces acá? ¿Ustedes qué hacen? Te pones el tensiómetro, insuflas, ¿y qué estás haciendo ahorita? Subes la presión a tal punto que no dejas pasar sangre. ¿Qué es el primer ruido? Es el primer ruido que... La abertura de las válvulas. No. O sea, acá estás en el brazo. Lo que estás viendo es la arteria a nivel de la... de acá la de presión con la que llega acá al brazo. con la que Claro. pasa la sangre, ¿no? Claro, entonces imagínense que tú suflas y subes la presión está más allá de esta presión que yo... Imagínate que tengo 160. Entonces yo insuflo y le doy 140 y no escucho ningún ruido. Sigo bajando y esto llega a 120 y escucho... Claro, ¿Qué pasó ahí? La sangre Se corrió, permitió el pasó. paso de la sangre. ¿Qué he hecho? Flujo de la sangre. He hecho tanta presión que no dejo pasar la sangre. Entonces por eso mi mano se pone, cuando se insufla mucho tiempo, que a veces cuando se pone morada, porque no hay pasaje de sangre, exacto. Entonces, ustedes pasan la presión, esta presión, para disminuir la presión, dejan que pase sangre. Y ese primer ruido que escuchan es la sangre que está pasando. Y el último ruido que escuchan es justamente el último ruido, la última presión que está venciendo, que es la diastólica. Por eso se toma así con esto. El primer ruido de Korokov es justamente la sistólica y el último ruido va a ser la diastólica, que es la medida sencilla de tomar. Cuando ustedes lo toman eléctricamente es algo parecido en realidad, pero les da el valor digitalmente. ¿Sí? Entonces, como ustedes han leído en la guía, probablemente van a ver que para
que ustedes tomen la presión, el paciente debe estar tranquilo, no debe estar Sin haber comido. exacto, no debe estar estresado, no debería haber tomado ni cafeína, ni cola, ni alcohol. Si tiene miedo a los médicos deberían como, porque hay una hipertensión por bata blanca, entonces hay varias condiciones. Lo otro es que necesitan justamente también que tenga el brazo descubierto. Entonces, a ver, nuestro modelo. Entonces, tienen acá un bladder. Entonces, este bladder debería pasar toda su fuerza. Y lo que les decía, por ejemplo, es que el mango debe estar acá. O sea, no debe estar acá, debe estar en los 2/3 al menos del todo de la extremidad. Y lo otro es que el bladder debe estar acá, ¿no? Esto que no tiene nada va a ir por encima. Lo otro es que su estetoscopio, ustedes tienen varias formas de tomar la presión. La primera forma, como dice la guía, ustedes pueden tomar la presión radial, que eso insuflan y después sueltan, y el primer ruido que sientan va a ser la presión sistólica. Pero esta forma, que es la palpatoria, solo sirve para tomar la presión sistólica, nada más. O sea, no sirve para tomar otro tipo de presión, porque es la primera presión que tú sientes del pulso. Entonces, la presión que ustedes van a tomar es ambas presiones, ¿no? Que es la presión sistólica y la presión... Lo cierran esto. Entonces lo que ustedes van a hacer es cerrarlo, y lo que van a hacer es ir insuflando, no como metralleta, sino lentamente. Y esto lo van a poner obviamente donde más o menos es en la arteria, ¿no? Donde es acá más o menos. Desgraciadamente, toma una mano acá. Desgraciadamente a veces por el apuro, ustedes ponen el estetoscopio dentro. Está mal porque están haciendo una mala presión, una presión adicional. Los de sí pasan. Ya, insúflalo. Ahí está. Ya se fue. Despacito, despacito. No sé si ven cómo se mueve. Sí, lo ves que tengo cabeza. Entonces tiene 168. ¿Lo escuchaste o lo escuchaste? ¿Cómo lo escuchaste? O sea, mientras va escuchando va mirando. Entonces todos se van a medir la presión y vamos a ir viendo qué tal le sale. Pero esto no es normal. Y en más de 120. Solo es palpando. Lo que sientes es el pulso. O sea, cuando le insuflas igual, y el primer pulso que tú sientes, la presión sistólica. Es el mismo principio. Obstruyes el flujo y cuando lo liberas vas a sentir el pulso en la primera sesión. No es igual, yo también he visto que se hace con la muñeca ya. ¿Cómo? Que se hay una técnica con la muñeca para verificar cuando se ya no se le pulso. Pero como le decía, el problema es que ahora con todo lo digital, en realidad, esa práctica en realidad casi todo es digital. O sea, te ponen el tensiómetro en el brazo, en la muñeca y lo miden. ¿En todos los hospitales? ¿Sí? Pero en ¿Qué más Perú- sencillo? En Perú no, pues. Tienes que hacerlo legal. Ya, todos se van a medir la presión. Ya, tengo una consulta. Normalmente no dicen que debería ser en el brazo izquierdo por la cercanía del corazón. O en sí va a ser lo mismo. Lo que pasa es que idealmente debería estar el paciente sentado con el brazo a la altura del corazón y que no esté apoyado. ¿No? Que esté relajado pero no apoyado. Y descansado anteriormente, ¿no? O sea, si vienen corriendo, por ejemplo, no debería. Porque la presión puede elevarse solamente por la descarga de adrenal. Y una sistólica normal y una diastólica muy baja, ¿qué podría dar? De eso vamos a ver en el siguiente capítulo. Después, primero tómense la presión para avanzar. Dice cuando un aire, para ver Yo te- No era, es
mitad entre Es el que- tensiómetro y la El piel esteto. descubierta del paciente. Creo que lo Y luego mejor es que esté sí, fuera. poner afuera. No, Afuera tiene que del- estar el estetoscopio, lo formal y adecuado, el que esté fuera del Es más tensiómetro. realista el valor. ¿Por qué? Porque si está dentro, vas a ejercer una presión adicional. Ah, Y que claro. puede ser justamente que tengas más presión de lo que tiene. El tensiómetro no puedes ponerlo en la articulación, porque en la articulación no hay arteria. Y lo que va a estar haciendo la presión es la del hueso. Entonces por eso tú lo pones acá en el ¿no? Ahora tú lo puedes poner acá o puedes ponerlo acá. Por ejemplo, o sea, tanto en el brazo como en el antebrazo. En la pierna, como en la, ¿cómo se llama? O en el muslo o en la pierna. Te puedo poner cualquiera de los dos. Pero no en la articulación. ¿Y cómo se mediría en la pierna? Igual. El paciente reposado totalmente. Sí. O sea, con la idea de justamente de que la altura de la pierna esté a la altura del corazón, que es la medición más exacta. Si tú lo mides sentado, por ejemplo, puede ser que salga menos. Podría. Pero ahí lo tenemos para que se eche. Para que se enchite, para la Y le pierna. doy- No, eso vamos a ver ahorita cómo qué hacemos. Ya, pero mídense la presión. ¿Te puedo pedir? Ah, pero te tiene que contar. El caso